Vamos a realizar algunas actividades sobre cómo pasar del lenguaje habitual, el lenguaje natural, al lenguaje algebraico. Empezamos. El doble de un número. Lo primero que tenemos que hacer es elegir cómo vamos a llamar a ese número desconocido. Podemos llamarlo n, x. Pues si lo llamamos n, el doble de un número, 2n. Podríamos poner 2 por n, pero ya en el vídeo anterior os recuerdo que insistimos mucho en que no se ponía el puntito, que no era necesario. El doble de un número, 2n. La mitad de un número, n dividido entre 2 utilizando forma de fracción. La diferencia de dos números. Como se supone que los números son diferentes, pues los tengo que llamar de forma diferente. A menos b. El triple de un número más el doble de otro. El triple de un número, 3a. Más el doble de otro, 2b. Lo tengo que llamar de forma diferente. La quinta parte de un número. Vamos a llamar ahora al número x. La quinta parte, x entre 5. También podría poner x dividido entre 5, pero ya sabéis que lo habitual es utilizar la forma de fracción. La suma de dos números es 15. Aquí cambia un poco la frase. La suma de dos números, a más b. Números que en principio son diferentes, tengo que emplear letras diferentes. Igual a 15. Es 15. El es lo represento mediante el signo igual. La mitad de un número más el triple de otro. La mitad de un número, x partido entre 2, más el triple de otro, 3 por y. La mitad de un número más el triple de otro. La diferencia de dos números es 100. X menos y. La diferencia un número menos otro es 100. Igual a 100. El triple de un número es el doble de otro. El triple de un número es el doble de otro. El doble de otro. El triple de un número, el que he llamado A, 3A, es igual al doble de otro número diferente al que he llamado B. Seguimos. La séptima parte de un número es 87. La séptima parte de un número dividido entre 7, es 87. La séptima parte de un número divido un número entre 7 para calcular su séptima parte y lo igual a 87. El cuadrado de un número más el doble del mismo número. El cuadrado de un número, x al cuadrado, más el doble de un mismo número, 2x. Como es el mismo número, lo llamo con la misma letra. El cubo de un número menos la mitad de otro número. El cubo de un número, x elevado a 3. El cubo de un número, os recuerdo que es multiplicar el número por sí mismo 3 veces. Eso es el cubo de un número. El cubo de un número menos la mitad de otro número. Como es otro número, lo voy a llamar con la letra i. La mitad de otro número. El cubo de un número menos la mitad de otro número. La diferencia de un número y su cuadrado. Un número que llamo x y su cuadrado que es x al cuadrado. La diferencia entre un número y su cuadrado. El cuadrado de la suma de dos números. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumar dos números, a más b. Y a esto, que es la suma de dos números, calcularle el cuadrado. Tengo que utilizar el paréntesis, porque si pusiera el cuadrado
de la suma de dos números así, lo que estoy haciendo es sumar un número con el cuadrado del otro. Si pusiera esto, un número al cuadrado más otro número al cuadrado, estaría haciendo la suma de los cuadrados de dos números. Y aquí lo que tengo que hacer es el cuadrado ¿de qué? De la suma de dos números. Necesito el paréntesis. Continuamos. La décima parte de un número. Pues un número que lo voy a llamar A dividido entre 10, la décima parte. Un número más su cuarta parte. Un número que lo voy a llamar A, perdón, esto no lo debería haber puesto, más un número más su cuarta parte. El doble de un número dividido de otro. El doble de un número dividido de otro número, que he llamado B. El doble de un número dividido entre otro. El producto de dos números, pues A por B. También podía haber puesto AB. Ya sabéis que el puntito no es necesario. Cuando es entre letras, puede que sea más habitual ponerlo. La mitad de la suma de dos números. ¿La mitad de qué? De la suma de dos números. Pues sumo dos números y aquí divido entre dos. Fijaros que aquí había puesto, al hacer el cuadrado de la suma de dos números, había puesto A más B entre paréntesis al cuadrado. Aquí no es necesario el paréntesis porque la raya de fracción ya hace la misma labor que el paréntesis. Aquí no hace falta poner paréntesis. La sexta parte de un número más su cuadrado. La sexta parte de un número A dividido entre 6 más su cuadrado, la del mismo número, lo llamo con la misma letra. Un número más su, un número más su quinta parte es 7. Un número más su quinta parte, lo divido entre 5, me da 7. La diferencia de dos números es el doble de otro. La diferencia de dos números, A menos B, es el doble de otro, que lo voy a llamar C. El producto de tres números es 0. A por B por C es 0. Producto de tres números es 0. Dos números se diferencian en 3 unidades. Dos números, A menos B, se diferencian en 3 unidades. La suma del cuadrado de dos números. ¿La suma de qué? Del cuadrado de dos números. Fijaros que estas son muy parecidas. ¿El cuadrado de qué? De la suma. ¿La suma de qué? De los cuadrados. El doble de un número menos su cuarta, el doble de un número menos su cuarta y quinta parte es 45. El doble de un número menos su cuarta y quinta parte es 45. La cuarta parte de un número, más su mitad es 100. Un número más su siguiente es el cuadrado de dicho número. Mirad,
un número. El 7, ¿cuál es su siguiente? El 8. 8 es 7 más 1. Otro número, el 4. ¿Cuál es su siguiente? El 5. El 5 es 4 más 1. ¿Cuál es el siguiente de 9? 9 más 1, que es 10. ¿Cuál es el siguiente de 24? 24 más 1, que es 25. ¿Cuál será el siguiente de un número A? ¿Cuál es el siguiente de un número A? Pues le sumo 1. A más 1 es el siguiente. Por lo tanto, un número más su siguiente, A más 1, que es el siguiente, es el cuadrado de dicho número. Pues con esto terminamos esta ficha.